Si tienes el azúcar alta y estás preocupado y estás pensando en ir al hospital, en este video te voy a explicar cuáles son las situaciones en las cuales sí tienes que ir al hospital y cuáles son aquellas situaciones en las cuales no es necesario que vayas al hospital. ¿Por qué te lo digo? Porque muchos pacientes tienen el azúcar en 200, 300, 400, 500 o incluso tienen el azúcar tan alta que ni el aparato lo marca high, pero la verdad es que en la gran mayoría de las situaciones no es necesario que vayan al hospital. Y en este video te voy a explicar en qué momento y en qué situaciones sí tienes que ir al hospital. Y te voy a platicar de un caso que me tocó hace poco. Es una paciente, mujer, aprox 50 años de edad, azúcar en 300, 400, utilizando 80 unidades de insulina al día. Esta paciente tiene aproximadamente 10 años con diabetes y aparte de insulina usa metformina. El problema es que su azúcar, a pesar de usar tanta insulina, se mantiene en 300, 350. Y su médico tratante, cada vez que el azúcar le sale en 300, él le dice, ¿sabes qué? Vete al hospital porque te puede pasar algo malo. Y esta paciente lógicamente se preocupa, le da miedo y va al hospital, llega al hospital de urgencias y ahí le aplican insulina de acción rápida, le bajan el azúcar a 100, 150 y le dan de alta. Pero ¿qué pasa? Pues que al día siguiente le vuelve a subir 300, 350 porque no lleva los tratamientos adecuados, únicamente utiliza insulina. Le salen 300 nuevamente, el doctor le recomienda lo mismo, ¿sabes qué? Vete al hospital porque te puedes morir. Y ahí va la paciente otra vez a la semana. Esta paciente iba al hospital entre 3 y 4 veces. Imagínate ese ritmo de vida por 3 meses. Yendo al hospital con la preocupación y además pues sin lograr un resultado favorable para esta paciente. Me contactan y me dicen, oye, doctor Cota, ¿usted sabe manejar bombas de insulina? Yo, pero ¿por qué quiere una bomba de insulina? Porque esta paciente ya tiene 80 unidades de insulina y no se puede controlar, entonces hay que ponerle más insulina. Le dije, a ver, no, a ver, ¿cuántas veces ha ido al hospital? No, pues como 30 veces, con el azúcar en 400. ¿Qué han hecho? Le hemos puesto insulina, ok, y la segunda vez que fue, le pusimos insulina, y la tercera, insulina, y la cuarta, insulina. Si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. ¿Quieres obtener un resultado diferente? Tienes que tomar acciones diferentes. Entonces, lo que hicimos con esta paciente fue una consulta en línea. Me envió sus resultados de sangre del último año y los más recientes. En esa consulta le hice algunas preguntas acerca de sus antecedentes para conocer un poquito más de su estado de salud. Y me percaté de manera inmediata de que esta paciente no estaba orientada acerca de los tratamientos más efectivos para tratar la diabetes. La única herramienta que estaba utilizando es insulina y con los resultados que ya te comenté, al hospital con azúcar en 300 y 400. No es culpa de ella, es culpa de los médicos que la han tratado porque no saben cuáles son los tratamientos más efectivos para tratar y revertir la diabetes, porque no es la insulina la solución ni los medicamentos. El día de la consulta la paciente tenía azúcar en 300 o 320 más o menos. La primera indicación fue, porque también me di cuenta de su estrés, preocupación y miedo y que ya quería ir al hospital, le dije, ¿sabes qué? La primera indicación es no ir al hospital, no ir al hospital, porque ella no tenía náusea, no tenía mareo, no estaba sudorosa, no le faltaba el aire, nada, únicamente era el azúcar un poco alta. Esa fue la primera indicación, no vayas al hospital, te van a poner insulina de acción rápida, te corrige por un par de horas y después se te va a volver a subir. No, lo que tú necesitas es, punto número 1, porque nadie te lo ha dicho, es cambiar tu alimentación a una dieta baja en carbohidratos. Y en la primera consulta nos enfocamos en eso, dieta baja en carbohidratos. Entonces, cambiamos su alimentación, no le quité la insulina, no te voy a mentir, le dejé las 80 unidades porque tenía 300 de azúcar, pero inició la dieta baja en carbohidratos que no había iniciado. Y en 2 semanas que tuvimos la consulta de seguimiento, su azúcar ya estaba en 150 y 180. Pero mejor aún, la paciente ya no estaba estresada, ya no tenía miedo, estaba a gusto, estaba trabajando, estaba en su casa, ya no pensaba ir al hospital,
porque tenía el control de la enfermedad, sabía cuál era el enemigo, sabía lo que tenía que hacer y sabía cuál es el camino que tiene que seguir para revertir su enfermedad porque está viendo los resultados. En esta segunda consulta en línea de 80 unidades de insulina le bajamos a 60. Probablemente su próxima consulta se la agendé en un mes, probablemente le bajemos a 40 o a lo mejor 30 unidades. Pero a este paso, en 2 o 3 meses ya no va a tener insulina. Si tú quieres tener el control de la enfermedad, yo te enseño. Tenemos un curso para pacientes con diabetes y sus familias para que tengas todas las herramientas para que puedas controlar tu azúcar de manera natural, puedas revertir la enfermedad y no te pase lo que a muchos pacientes les está pasando: azúcar alta y vivir preocupado todo el tiempo, vivir con miedo. Yo creo que eso no está bien. Yo estoy aquí para ayudarte. Te dejo en la descripción del video los enlaces para que tengan más información acerca del curso. Si no, contáctanos por redes sociales o visita nuestra página web. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, especialista en diabetes, y el primer punto que tienes que tomar en cuenta para saber si es necesario acudir al hospital es obviamente tus síntomas, es cómo te sientes. Si te sientes muy mal, tienes problemas para respirar, estás muy hinchado de las piernas, estás desmayando o sientes que te vas a desmayar, estás sudando un montón, pues entonces tienes que ir al hospital si tienes el azúcar alta y además estos síntomas. ¿Por qué? Porque si tienes estos síntomas de gravedad y además tienes el azúcar mayor a 200 o mayor a 300, la preocupación es que tengas una complicación potencialmente mortal que se llama cetoacidosis diabética. Hay otra situación que se llama estado hiperosmolar, y estas dos enfermedades, que son complicaciones por el azúcar alta, sí son mortales y son condiciones que de hecho tienen que ser tratadas en el hospital. Pero esto depende de tus síntomas. Si tienes el azúcar en 200 o 300, pero te sientes bien, no estás sudando mucho, no te falta el aire, no estás hinchado, tienes problemas para concentrarte, no te estás desmayando, entonces posiblemente no sea necesario acudir al hospital. Pero también, por otro lado, estos síntomas también pueden ser sugestivos de que tengas el azúcar demasiado baja. A esto se le llama hipoglucemia y generalmente se considera cuando el azúcar es menor a 70, aunque bueno, todos somos diferentes. Hay pacientes que con 60 de azúcar no tienen ningún síntoma, hay pacientes que con 80 ya tienen síntomas. Pero si tú tienes estos síntomas y tienes el azúcar baja, estás usando insulina de acción larga o estás usando medicamentos, por ejemplo, como la glibenclamida, yo te sugiero que sí vayas al hospital, porque tu azúcar no se va a recuperar tan rápido, porque el efecto que tienes de la insulina o de esta pastilla, la glibenclamida, va a tardar bastante en tu cuerpo y requieres que te estén checando el azúcar constantemente o probablemente que te administren glucosa vía intravenosa. Y por otro lado, tener el azúcar alta pues te predispone a tener otras complicaciones. Puede ser que no tengas una complicación por el azúcar alta directamente, pero probablemente si tienes estos síntomas, mareo, sudoración, como que te vas a desmayar, te falta el aire, probablemente sea el corazón, tus pulmones, otros órganos. Tener el azúcar alta no necesariamente significa que tienes una complicación por el azúcar per se. Puedes tener otro problema, pero insisto, todo depende de tus síntomas. Te sientes muy mal y además tienes el azúcar alta, ve al hospital, no hay de otra. Otro punto que me parece importante comentarte es que puedes tener el azúcar alta y no tener ningún síntoma, pero la preocupación, el miedo por tener el azúcar alta, yo entiendo que es difícil. Y si tú no estás a gusto en tu casa con tu tratamiento y ves que el azúcar está en 300, 280, por ejemplo, no estás a gusto, estás preocupado, el ser humano por algo ha desarrollado algo que se llama instinto. El instinto nos dice que algo no está bien. En esta situación yo te aconsejo que vayas a consulta médica o al hospital. Más vale que te revisen y que todo esté bien a que tengas alguna de estas complicaciones mortales. Otra cosa que puedes hacer, si tienes buena comunicación con tu médico tratante, te sientes mal, escríbele un mensaje o llámale, dile cómo te sientes y qué es lo que él te recomienda o ella te recomienda, porque puede ser que lo que tú tengas no es necesario ir al hospital de urgencias, sino que se pueda tratar en la consulta. Yo en lo personal a mis pacientes la verdad es que rara vez les aconsejo ir al hospital a urgencias cuando el azúcar está en 200, 300, hasta 500.
rara vez los envío al hospital. Pero son pacientes que no tienen ninguno de estos síntomas, no les falta el aire, no se sienten mal, no están sudorosos, no se han desmayado, vienen en general sintiéndose bien, pero es muy importante que estos pacientes sigan el tratamiento al pie de la letra, porque si tienen 300, 400 y aún así no se cuidan, pues evidentemente van a tener complicaciones y van a terminar yendo al hospital, pero esto depende de cada paciente. Si yo veo que el paciente está comprometido con su tratamiento, sé que lo va a llevar a cabo, sé que no va a fallar, sin ningún problema puede llevar su tratamiento en casa y de 400 que tiene de azúcar le va a ir bajando poco a poco hasta llegar a los valores normales. En Sugar Care, mis pacientes cuentan con la orientación y seguimiento médico adecuados. O en caso de que tengan alguna duda, ellos pueden escribir, mandar un mensaje o llamarme y les resuelvo su duda tan pronto me es posible.